Hola queridos hermanos, muy buenas tardes. Les saludo desde aquí, desde Bogotá, Colombia. Es una alegría para mí que ustedes me estén acompañando viendo este video de las herejías, una serie que inicié, ya este es el sexto video, si no han visto los otros se los recomiendo mucho, acerca de cómo las herejías que la iglesia ha combatido a lo largo de la historia se pensaban que ya habían pasado, pero resulta que están surgiendo nuevamente en este momento. Dicho esto, entonces vamos a proceder a, primero que todo, encomendarnos a la Santísima Virgen María, campeona de las herejías, quien a través del rezo del Santo Rosario ha prometido que venceremos todas las herejías. Es por ello muy importante que recemos el Santo Rosario con mucha fe y devoción, que nos encomendemos a nuestra Santísima Madre para no caer en los errores que, como digo, se creían que ya habían pasado, pero que están resurgiendo hoy en día. Entonces decimos juntos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui. Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Joseph, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bien, queridos hermanos, entonces vamos a proceder hoy a hablar del maniqueísmo. El maniqueísmo es quizás una de las herejías más conocidas porque San Agustín, uno de los grandes doctores de la iglesia, fue maniqueísta. Bien. Esta herejía sobrevivió por más de 1000 años y resurgen hoy día. Pero imagínense ustedes que a través del tiempo estuvo por más de 1000 años y fueron fundados inicialmente por el persa Manes, de ahí viene su nombre. Son gnósticos, ya sabemos, ya hemos hablado bastante del gnosticismo. El apóstol San Juan combatió el gnosticismo con su evangelio, con sus escritos. Y los gnósticos ya sabemos que ellos proclaman que el conocimiento es la salvación, no la fe. Ellos dicen que es un tipo de conocimiento, conocer, saber algo, y afirman también que existen dos principios en acción y en pelea entre sí, uno bueno inmaterial y uno malo material. Curiosamente, este dato pues no es tan relevante, pero me pareció curioso. Ellos no consagraban cuando hacían lo que llamaban misa, que pues naturalmente no era. Ellos no consagraban el vino, sino que solamente consagraban agua. Puede ser debido a alguna explicación teológica, puede ser debido a su aversión a todo lo material. Por ejemplo, bebidas alcohólicas en este caso, porque ellos llamarían al vino bebida alcohólica, bueno, no sé, pero ese dato me pareció pues curioso. Los maniqueístas o los maniqueos son una mezcla de varias religiones. Ya podrán imaginar, pues hoy en día hay mucho de esto, ¿no? San Agustín, como lo decía, fue maniqueo. De hecho, cuando San Agustín vino de Cartago a Roma, él se hospedó con los maniqueos. Fueron ellos quienes le dieron hospedaje en Roma. Él estuvo con ellos. En ese momento, pues por supuesto, él todavía no ha sido bautizado por San Ambrosio en Milán, pero mientras estuvo en Roma era maniqueo, ¿no? Y él seguía esta herejía, ¿no? Pero luego, después de su conversión, San Agustín los combatió ferozmente con su teología. De hecho, la teología de San Agustín realmente, prácticamente que sobrepasan todas a las teologías o teorías maniqueas. A los maniqueos les repugnaban las mujeres y el matrimonio. Obviamente, un puritanismo extremo, por supuesto. Decían que hay dos almas en el hombre. O sea, nosotros teníamos dos almas interiores, una buena y una mala. Y decían que la mala era movida por Satanás y que era la causante de las obras malas. Y por lo tanto ellos decían que nadie peca, sino que si alguien cometía un pecado, no era la persona que cometía el pecado, sino que era Satanás que estaba dentro de esa persona quien cometía el pecado. Eso es interesante porque muchos podrían decir entonces que como hoy en día, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de hoy en día, pero aquellos que dicen
que no hay pecado, que no se comete pecado. Pues bueno, según ellos no hay pecado y por lo tanto digamos que las personas que alcanzan ese conocimiento que ellos ofrecen supuestamente vendrían a salvación. Negaban la encarnación de nuestro Señor Jesús en María Santísima. Ya esto pues los hace unos completamente herejes y alejados de la Santa Madre Iglesia Católica. Y por ser una mezcla de religiones, creían en politeísmo, o sea, en muchos dioses, en panteísmo, como en hacer muchas cosas de Dios. Pan es muchos y teísmo es pan es todo y teísmo es de Dios, ¿no? O sea, como que todo es Dios. Hoy en día se ve mucho eso. Y la reencarnación. La reencarnación también es otra creencia, por supuesto, equivocada, que muchos creen hoy en día, tristemente, ¿no? Entonces, como nos damos cuenta, todas estas cosas están hoy en día más que nunca, más presentes que nunca. Bueno, más presentes, sí, yo creo que nunca, porque hoy en día mucha gente es panteísta, ¿no? Que el universo, que le damos gracias al universo, que le pido al universo, dicen así comúnmente, ¿no? Gracias a la vida, dicen. Es que la vida te da, no sé qué, la vida. Eso es un panteísmo, ¿no? Bueno, vamos a ver, escogí solo unos puntos para hablar de hoy en día, de quiénes son maniqueos hoy en día, pero se podría hablar mucho más. La premisa gnóstica de que el conocimiento es la salvación, ¿no? Los gnósticos todos creen eso. Todas las sectas heréticas gnósticas. Y yo me pregunto una cosa. Nosotros somos humildes frente a lo que no sabemos o no podemos saber, porque ellos dicen que al adquirir un cierto conocimiento, las personas se salvan. Nosotros creemos en la salvación que nos dio nuestro Señor Jesucristo a través de la fe, la aceptación de la fe. Nosotros en fe aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, nos adherimos a ello y luego ya dentro de la fe podemos usar la razón y debemos usar la razón para entender más aquello que creemos. Pero nosotros debemos ser muy humildes frente a lo que no sabemos o no podemos saber. Es cierto que nosotros tratamos, porque es algo inherente y bueno en el ser humano, tratar de buscar la comprensión de las cosas, tratar de saber el porqué de las cosas, pero muchas veces no vamos a tener una respuesta, hermanos. Muchas veces no vamos a tener una respuesta y tenemos que saber que tenemos que conformarnos con aceptar o asumir cosas que no comprendemos. Hay muchos misterios que no comprendemos de nuestra fe, pero nosotros abrazamos nuestra fe católica, le creemos a nuestro Señor Jesucristo, le creemos a la Santísima Madre Iglesia Católica que nos ha dado y ha conservado y ha preservado el depósito de la fe, nos la ha dado a través del bautismo y los sacramentos. Por lo tanto, nosotros aceptamos muchas cosas y no todo lo podemos o comprender o entender. Buscamos comprender y entender lo más que podamos, pero siempre va a haber un límite, porque somos seres limitados. Entonces el conocimiento no es salvación, ¿no? Y de hecho el conocimiento, entre más nosotros conocemos y sabemos cosas, realidades, verdades, especialmente acerca de nuestra fe, nos hacemos más humildes, más pequeños, porque nos damos cuenta que Dios es infinitamente sabio, infinitamente grande, ¿no? Como lo que le pasó a Santo Tomás de Aquino, el doctor común de la iglesia, uno de los hombres más inteligentes que ha visto este mundo. Y nuestro Señor le mostró en una visión por su santidad, porque aparte de que era inteligentísimo, era santo, muy santo. Nuestro Señor le mostró en una visión, no sabemos qué tipo de visión tuvo, pero después dijo que todo lo que él había escrito y dicho era nada comparado a lo que él vio. Entonces, esa humildad nosotros la necesitamos. Los maniqueos son una mezcla de varias religiones, y yo lo decía ahorita. Y tristemente incluso consciente o inconscientemente, entre los que se dicen católicos hay maniqueos, porque creen en varias cosas. Creo en Dios, pero a la vez creo en la sábila que me va a traer prosperidad. Creo en Dios, pero le rezo a un enano o a un iqueco, quemo inciensos, etc. Creo en energías, creo en, bueno, todo eso que ya hemos hablado. Que gracias al universo, que gracias a la vida. No, nosotros tenemos que ser o sí o no. No podemos ser una mezcla, porque al ser una mezcla de varias religiones, lo que hacemos es caer en herejía. Nosotros no podemos afirmar que Buda es lo mismo que Jesús, que es lo mismo que
Confucio, que es lo mismo que quien sea. Nuestro Señor Jesucristo es uno solo y solo Él trae la salvación al mundo. Los demás líderes religiosos podrán haber sido buenos, malos, podrán haber enseñado, podrán tener religiones milenarias, lo que quieran, pero hay un único y solo un Salvador, que es Dios, que se hizo hombre, que es nuestro Señor Jesús, nacido de la Santísima Virgen María. Ningún otro dio su vida por la salvación de los otros. Ningún otro de los grandes hombres de las religiones todos son creación, pero nuestro Señor Jesucristo es increado y nuestro Señor Jesucristo es Dios que se encarnó para salvarnos. Entonces nosotros no podemos mezclar. Ahora viene la pregunta, por ejemplo, que muchos van a hacerme seguramente o que se hacen en este momento acerca del ecumenismo y el diálogo interreligioso. Estos términos se volvieron completamente perdidos, mezclados, confundidos y llegaron al punto de ser casi que completamente... Muchos hacen de esto una religión, por así decirlo, y hay un error. Porque el ecumenismo es dialogar entre cristianos, pero el verdadero ecumenismo busca que se conviertan a la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la única fundada por nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia Católica. Podrán atacar, podrán decir lo que quieran, podrán ser lo que sea, pero nosotros pertenecemos a la única y verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo sobre sus apóstoles, con San Pedro como cabeza, que es la Iglesia Católica, apostólica romana. Entonces, el ecumenismo consiste en que podemos dialogar con las otras religiones cristianas, porque el ecumenismo es solo con religiones cristianas, pero con el objetivo o con la mira de traerlos a la verdadera fe. Bien, ahora viene el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es justamente hablar con las otras religiones, no para que todos hagamos una mezcla o una única religión mundial, por ejemplo, como se habla hoy en día, que se va a hacer una única religión mundial, porque nosotros estaríamos vendiendo, ¿cierto? Nosotros nos estaríamos vendiendo o sea, como que estaríamos traicionando nuestra fe, ¿no? Y nosotros no podemos hacer eso, no podemos hacer eso. Entonces, nosotros tenemos que tener muy presente que el diálogo interreligioso nos permite, porque nosotros no podemos obligar a nadie, ¿no? Tenemos el deber, de evangelizar. Cada uno tiene su libre derecho de pertenecer a la religión que quiera, pero eso no quiere decir que porque cada uno tenga el derecho de escoger la religión que quiera, todos están bien y todos están salvados, ¿no? La única salvación para la humanidad se llama Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, yo respeto que el uno quiera pertenecer a una religión a otra, ya cada quien dará cuenta si verá de lo que tiene que para decir al respecto, pero yo como cristiano católico estoy en la obligación moral de tratar de convertir a los demás a la única y verdadera religión, al único y verdadero camino que salva, que es Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros nunca tenemos que perder de foco que es un deber cristiano evangelizar, tratar de convertir a los demás. No a la fuerza, no a las malas, con nuestro testimonio primero que todo, pero también con la invitación a que pertenezcan a la única y verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y nada de que nosotros podamos o debamos que todas las religiones son iguales, que no pasa nada. No, mucho cuidado con esto, porque eso es un engaño y es una herejía. Bien, decían los maniqueos que hay dos almas en el hombre, ¿no? Que no peca sino Satanás en el hombre. Muchas personas dicen hoy en día cosas como, es que yo soy así, no puedo cambiar. Es una especie de maniqueísmo. Porque están diciendo, no, yo peco porque es que hay algo más fuerte en mí que peca, que me puede. Es que así nací, dicen algunos.
¿cierto? Si Dios quisiera que yo cambiara, no me habría dado tantos deseos de beber alcohol, por ejemplo. Dicen algunos, ¿no? Dichos del mundo. Mucho cuidado. Nosotros somos perfectamente responsables de nuestras acciones, de lo que hacemos, ¿no? Entonces no es nadie más en nosotros. Satanás nos tienta, claro que sí. Ese demonio nos tienta, pero no es una fuerza que se sobreponga a nosotros, ¿no? Salvo pues casos excepcionales tipo posesiones o algo así que no tienen nada que ver en el caso, ¿no? Muchos dicen, es que yo no puedo cambiar. Mucho cuidado, todos podemos cambiar con la ayuda de nuestro Señor. Y es que hay un problema con esto, hermanos, muy grande, y es la banalización del mal que vemos hoy en día. No hay pecado. Nada es pecado. Todo está bien. No pasa nada. Desde que tú te sientas bien, dicen, no pasa nada. No, mucho cuidado con eso, porque pecado sí hay. Este tipo de herejías en las que dicen que el hombre no peca, las hay y muchas. Y va a ser una de las que más nos van a atacar en estos tiempos. Vamos a ser atacados, uno, por denunciar el pecado, por decir eso no se hace, eso es pecado, y otra, por muchas personas van a decir, no, pero eso que yo estoy haciendo no pasa nada. Por ejemplo, dicen algunos, ¿no? Si yo tengo mi esposa y voy a estar con otra mujer, dicen, pero si mi esposa no se va a enterar, la otra mujer está de acuerdo, yo también, y lo único que hacemos es pasarla bueno. ¿A quién estamos ofendiendo? ¿Qué estamos haciendo de malo? Muchos se dan excusas de ese tipo. Muchos dicen, ay, hoy trabajo muy duro todos los días, hoy me voy a desordenar y voy a ir con toda a pecar al máximo. Como decía Lutero, me imagino que los protestantes piensan así porque vienen de Lutero, ¿no? Peca fuerte, decía Lutero. Terrible, qué ofensa a nuestro Señor, ¿no? Lutero que se atrevió a decir que Dios era un estúpido, ¿no? Imaginémonos quién es el estúpido y cuál es la tontería que le pasa por una cabeza a una persona ser capaz de decirle eso a Dios y luego decir que pequen y que pequen fuerte. Entonces, mucho cuidado porque hay banalización del mal. Hoy en día nada es pecado, todo está bien, respeta. Y la peor de todas, que es una de las males que está sufriendo la Iglesia Católica, es ese falso no juzgues. Es esa falsa misericordia. Hay verdadera y falsa misericordia. Yo les propongo que investiguen. Hay un video muy bueno de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio, son lo mismo. Los hermanos del Salvador, que tienen un video entre verdadera y falsa misericordia. De hecho, lo puedo dejar acá en la descripción del video, quien quiera verlo. Pero no podemos caer en eso. Y recordemos que el no juzgar se refiere a no emitir una condena. Pero no quiere decir que nosotros no tengamos que usar la razón para emitir un juicio ante algo para saber si es bueno o malo. Es un mandato de nuestro Señor, lo encuentran en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, versículo 24. Nuestro Señor nos dice, juzguen, pero no juzgar en el sentido de señalar, sino juzgar, usar nuestra capacidad, nuestra razón que Dios nos dio para saber si algo nos conviene o algo no. Y eso se está perdiendo, se está aguando. Hay una banalización del mal, la gente perdió el sentido de lo que es bueno y lo que es malo. Son maniqueos actuales, una especie de maniqueísmo actual. Bien, hermanos, que Dios y la Santísima Virgen nos protejan de caer en alguna de estas herejías, en alguno de estos errores y engaños, que vivamos coherentemente, con mucha fe, con mucho amor, nuestra vida cristiana, nuestro testimonio, que busquemos cada día mejorarnos y que busquemos que con nuestra vida podamos evangelizar, que es uno de los mandamientos y deberes que tenemos como católicos, como cristianos verdaderos. Nos encomendamos a la Santísima Virgen y le decimos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Dios las bendiga, hermanos, y hasta pronto.